vamos a empezar la segunda sesión, el segundo día del Congreso, y en esta mesa vamos a hablar de la literatura actual, es decir, de autores vivos. José María Merino, Luis Artigue y David Pujante son escritores actuales y vivos. Entonces, en primer lugar, va a intervenir José Ignacio Peláez, que es licenciado en Derecho y un gran amante de la literatura, y que desde el primer congreso del 2017 pues, ha participado en todos los congresos. En el 2017 habló de la correspondencia entre Elena Fortún y Carmen Laforet. El segundo año habló de Ernestina de Champursin, y este año va a hablar de José María Merino. Pues cuando quiera, José Ignacio. Sí, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a los organizadores del Congreso y a los heroicos asistentes presenciales y también a todos los que estáis conectados. El título de la ponencia es Fe cristiana y antropología teológica en la ficción de José María Merino. Y voy a dividir mi exposición en 4 partes. Primero, una breve introducción. Luego voy a hablar brevemente de la teoría de la ficción en José María Merino como fuente de conocimiento. Una tercera parte será la mirada de Merino a la fe cristiana y a la Iglesia católica. Y una cuarta parte, antropología de los personajes de las novelas y relatos de José María Merino, con unas conclusiones. Quiero decir que José María Merino es uno de los grandes escritores vivos españoles y particularmente reconocido por sus relatos cortos, pero no solo por ellos, como luego hablaremos. Y quiero adelantar también algunas de las conclusiones a las que he llegado después de haber leído la obra de José María Merino. Las esbozo y luego al final las desarrollaré un poco más. La primera de ellas es que, como casi todos los escritores españoles de su generación, nació en 1941, ha recibido una formación cristiana y se nota en el conocimiento que tiene de ella, lo que no excluye también un estudio, una documentación posterior, como luego veremos. Y luego también, como un cierto porcentaje de los escritores de su generación desarrolla una aproximación algo crítica, pero en su caso respetuosa a la fe cristiana y a la Iglesia católica. En sus personajes, esta es la tercera conclusión, se desvela un concepto de la persona humana de raíz cristiana. Él ha bebido en la gran tradición occidental, europea, y no solo europea, pero principalmente europea occidental, que está imbuida de la gran tradición grecolatina vivificada por la judeocristiana. Se podría decir de José María Merino lo que dijo el filósofo italiano Benedetto Croce: no podemos no llamarnos cristianos, refiriéndose precisamente a esto. Una persona que ha crecido en el ambiente cultural europeo ha bebido como por ósmosis una concepción de la persona humana que brota de la cultura grecolatina informada por la tradición judeocristiana. En primer lugar, él esto lo ha experimentado en el hogar familiar, en un libro que reúne todos sus poemas, Cumpleaños lejos de casa. Hay un poema, por ejemplo, que comienza así: mi madre ponía en los belenes mucho fervor. Habla sobre el Belén. Otro también conoció en su infancia otras costumbres cristianas, como la atención a los mendigos para darles de comer, que se hacía con periodicidad en las casas, fruto de la caridad cristiana, reflejada en ese poema ¿Quién podrá olvidar alguna vez la urgente avidez del mendigo? O la evocación del domingo, mañana de domingo, o del colegio donde estudió la enseñanza primaria y secundaria, y seguramente el bachillerato, que dice: del mismo modo que en cualquier jornada desgranaban las órdenes, los rezos, los apercibimientos. También los recuerdos de las clases de religión están en sus poemas, en el colegio, no suficientemente explicada a veces o asimilada, evocadas con un ligero talante crítico en el poema Hubo una pertinaz sequía en Galilea,
y la historia de la Iglesia en otro poema titulado También yo estuve en Trento y lo vi todo, y la memoria amable del profesor y clérigo don Antonio de la Lama en el poema Cuando murió recuperamos el recuerdo. Siempre ha señalado José María Merino el atractivo que le producía el encuentro de la historia con el mito y cómo el pasado no ha muerto, permanece en nosotros, pues somos mucho más pasado que futuro. Voy a poner un ejemplo de esto que estoy diciendo. José María Merino a veces se refiere explícitamente a la tradición grecolatina y judeocristiana, con frecuencia con una distancia amable, como en este relato que se titula Génesis 3, recogido en Cuentos del Libro de la Noche, que narra el pecado original. Y dice, aquella mañana empezamos a ver las cosas más claras, la complejidad del universo, la evolución de los seres vivos, que sobre un punto de apoyo se podía levantar el planeta, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al contrario, y sobre todo intuimos que la existencia es un misterio indescifrable. No habían pasado ni 2 horas cuando llegó el guardia con la carta de desahucio. El casero había conseguido echarnos a la calle. Nos vinimos a este lugar tan frío, tuvimos hijos. Del resto saben ustedes mucho más que nosotros. El caso es que aquella mañana, en el desayuno, habíamos compartido una manzana. Pero ordinariamente sus referencias son más implícitas, ¿no? Como, tengo aquí algunas citas que no voy a leer, pero sí quería señalar esto. José María Merino tiene un hondo sentido del pasado y de lo sacro, y aunque lo desvincula explícitamente de su origen en la religión y en Dios, ascribiéndose a la presente secularización, en mi opinión, me parece más una declaración de intenciones y tal vez un tributo a corrientes culturales contemporáneas que no distinguen suficientemente las distintas secularizaciones, algunas conformes con una visión cristiana de la vida, como por ejemplo la secularización no laicista propuesta por Charles Taylor. Esta gran tradición se percibe en las fuentes que ha bebido desde niño, pues Merino comenzó su formación de escritor en la biblioteca de su padre. Para entender a Merino hay que verle de niño leyendo en la biblioteca de su padre, de su buen padre Bonifacio Merino. Las tardes de invierno, es elocuente el pasaje del discurso de contestación de Luis Mateo Díez al ingreso de José María Merino, que habla de esto. La biblioteca familiar fue el lugar de los primeros viajes de la imaginación, el espacio afectivo de los libros, donde Merino descubre los autores que le deslumbrarán con la narración de aventuras, que implicaban la historia de los comportamientos humanos, la fascinación más inmediata de lo literario, Verne, Stevenson, El Lazarillo, Hoffman, Poe, Chekhov, Clarín, Valle-Inclán, etc. Bueno, quería hacer un paréntesis por si alguno de ustedes no conoce suficientemente la obra de Merino. Ha escrito 3 trilogías de novelas que se llaman la trilogía de novelas de la historia, compuesta por las visiones de Lucrecia, El heredero y la sima, luego otra trilogía de novelas del mito, El caldero de oro, La orilla oscura y El centro del aire, y una trilogía titulada Las crónicas mestizas sobre el descubrimiento, conquista, evangelización de América, que son El oro de los sueños, La tierra del tiempo perdido y Las lágrimas del sol. Además ha escrito otras novelas, no me extiendo en ellas. Ha obtenido muchos premios, Premio Nacional de Narrativa, Premio de la Crítica, Premio Castilla y León de las Letras, muchos más. Es miembro de la Real Academia desde 2008. Y José María Merino, según los críticos, tengo aquí una cita de Santos Alonso que me gustaría recuperar para ahora, es un gran renovador de la narrativa en España junto con otros escritores de su generación. Dice, recuperaron el gusto por la narración tradicional, por la trama y el argumento, pero sin olvidar los avances y los procedimientos técnicos de la modernidad. Dieron prioridad a la anécdota, a la creación de personajes, a la estructura casi transparente y a un lenguaje de estilo impecable. La generación de 1980-2000 ha cubierto un ciclo de gran vigor en la narrativa española. José María Merino es uno de los grandes protagonistas de este cambio narrativo. Pasamos a la segunda parte, la ficción como fuente de conocimiento.
Muy brevemente, José María Merino, en el discurso de ingreso en la Real Academia, que se titula Ficción de verdad, dice: la ficción literaria me sirve para afrontar eso que llamamos realidad. La ficción como modo de conocer la realidad y hacer comprensible el mundo. La ficción como modo de conocer el alma humana. Lo cita: la ficción como modo de conocer la propia identidad. La ficción como modo de afrontar el dolor y la adversidad. La ficción como modo de conocer la historia del hombre y saber de dónde venimos. Paso a la tercera parte y voy un poco rápido porque quiero extenderme más en estas. La mirada de Merino a la fe cristiana y a la Iglesia católica. Para este apartado he elegido dos novelas significativas de José María Merino. Una, El oro de los sueños, de la trilogía Las crónicas mestizas, y otra, Las visiones de Lucrecia. En El oro de los sueños, que narra una historia de descubrimiento, conquista y evangelización también de América, trata una expedición en busca de oro y de tribus que no se había contactado con ellas. Uno de los personajes es un fraile codicioso, Fray Babón, que le roba a Miguel, narrador y protagonista, y a Juana el tesoro que habían encontrado, y huye. Más tarde se lo encuentra moribundo por una picadura venenosa y pide a Miguel que le escuche en confesión. Miguel no era sacerdote. Y dice así el texto: confesión, confesión, Miguel. Juana se inclinó sobre él y le habló con dulzura a Fray Babón: aquí no hay ningún sacerdote. Un acto de contrición os será suficiente. ¿Queréis que recemos con vos? Mierda, exclamó el moribundo, necesito confesión. Debo confesarme. Que Miguel me escuche. Debo confesarme con Miguel. Y luego narra la confesión. Necesitaba un desahogo. Se escribe también un fenómeno que no debió de ser infrecuente en la transición de las personas de los cultos idolátricos al cristianismo, como el abuelo de Miguel, al que una noche sorprende su nieto en una estancia apartada dando culto a un ídolo, culto que hacía compatible con su profesión declarada de fe cristiana. Y concluye Miguel realizando esta valoración de lo que acaba de ver en su abuelo. Muy a menudo nos advierten los buenos frailes del continuo acecho del diablo, que a todos nos quiere llevar al mal sendero, pero muy especialmente a quienes fueron sus antiguos adoradores, bajo la advocación de los antiguos dioses. Y aunque los españoles trajeron la fe verdadera y tras la conquista la pacificación originó la conversión y el bautismo de los indios, quedan al parecer gentes que, devotas aparentemente de la nueva fe, permanecen sin embargo fieles en el secreto de sus corazones a aquellos dioses de la antigua religión, y yo descubrí que mi abuelo era uno de ellos. A la vez, en esta novela aparecen, cuando la ocasión lo requiere, por el contexto histórico, personajes que son y se sienten cristianos, hijos de la Iglesia, y practican su fe con rectitud, como el propio Miguel, Juana, la madre de Miguel, don Pedro de Rueda, su esposa Ana. Los sueños de Lucrecia. Esta novela es una novela sobre un caso real que juzgó la Inquisición. Leo textualmente: la historia de la Iglesia critica los hechos que son dignos de crítica, como la Inquisición, aunque se echa de menos, me parece, en esta novela una contextualización en los hábitos generalizados de esa época, para no dejarse atrapar por los prejuicios de la leyenda negra. Como es bien sabido y documentado, en otros países europeos existieron instituciones similares, igualmente cruentas o más, y siempre en esos lugares, como en España, al servicio del poder político. Lucrecia de León tenía unos sueños premonitorios, estamos en el final del reinado de Felipe II, que interesaron a algunos personajes de la nobleza y a algunos eclesiásticos, es un caso real. Con una visión apocalíptica del futuro, personajes que suelen proliferar en las épocas de crisis dentro de la Iglesia católica y fuera de ella. Aparecen personajes eclesiásticos con comportamientos poco cuerdos, corruptos también e inmorales, y a la vez también otros son íntegros y veraces, como su párroco de la Iglesia San Sebastián, que le aconseja rezar mucho y acrecentar las devociones a las vírgenes y a los santos, el dominico Jerónimo de Aguiar y otros. En todo caso, Merino, cuando critica actitudes de eclesiásticos, suaviza su crítica con una mirada comprensiva
sobre la debilidad del hombre por un lado y por otro, porque su finalidad primaria al escribir es realizar un ejercicio de literatura, no una crítica social o histórica, que tiene más cabida en otros géneros. Él pretende ante todo hacer literatura y la verdad que lo consigue en alto grado. Quería extenderme un poco más en esta última parte, que es antropología de los personajes de las novelas y relatos. En El centro del aire, que es una novela de la trilogía del mito, narra con gran agudeza algunas de las enfermedades espirituales contemporáneas. Conoce José María Merino muy bien la mentalidad contemporánea y la refleja con acierto en esos relatos. Por ejemplo, en esta novela, a una tipología de personajes que encarnan estas enfermedades espirituales contemporáneas, personas sin referencias o que las abandonaron hace tiempo, personas perdidas, con unas vidas tristes, desamoradas, sin estabilidad afectiva y familiar, en busca de una felicidad que no acaban de encontrar. Le sucede a estos personajes lo que expresa con acierto García Landete, siguiendo a Víctor Frank, la experiencia de vacío y desorientación existencial y espiritual, característica de la sociedad occidental contemporánea, que ha disuelto sus tradiciones y valores identitarios en el relativismo, individualismo, hedonismo, consumismo, narcisismo, la violencia y la autodestrucción. Algunas características de la sociedad actual occidental pueden ser causa de esa frustración existencial debido a la pérdida de referencias axiológicas y a la ausencia o escasa relevancia en la vida de los individuos y las instituciones de normas claras que sirvan para orientar y dar sentido, que aporten dirección y significado. Vemos en esta novela, en El centro del aire, cómo a los personajes le sucede lo que señala Víctor Frank. Dice, pensemos solo cómo sufre el hombre actual, no solo por una progresiva pérdida de instinto, sino también por una pérdida de tradición. En esta puede residir una de las causas de la frustración existencial. Lo vemos en el vacío interno, en la carencia de contenido, en el sentimiento de haber perdido el sentido de la existencia y el contenido de la vida. Uno de los protagonistas, Bernardo, pero también Julio, Lesmes, Magdalena, María Luisa se habían formado en la fe cristiana, que era la fe de sus padres, como refleja este pasaje de la novela. Estimulado por las piadosas costumbres de su madre, él practicaba entonces una devoción ingenua y a menudo rezaba a la Virgen pidiendo por el amigo, desde la convicción de que el amigo formaba de tal modo parte de sí mismo que era como si el otro, y no él, estuviese rezando y poniéndole a él en disposición de alcanzar la divina gracia. Pero al margen de aquellos arrobamientos piadosos, pensaba que por fin el náufrago había encontrado un compañero a su medida. La novela refleja también muy bien las causas del abandono de la fe que habían recibido de los padres. Por ejemplo, cuando cuenta cómo vivía su fe Magdalena, primero señala que la fe de la Iglesia que practicaba era una fe muy poco profunda, poco formada, casi confunde los espíritus sagrados, es decir, los ángeles, con las hadas. Tampoco ha recibido un ejemplo elocuente de sus padres. Con lo cual, ella, que asistía a misa, en cuanto un amigo le dice, pero ¿cómo tú sigues haciendo estas cosas? Pues abandona, no sabe por qué está haciendo eso, ¿no? Tiene una muy poco sólida formación. Este abandono de la fe de su infancia y juventud trae muchas otras consecuencias que se aprecian en la novela. Las vidas de Bernardo, María Luisa, Magdalena y Julio Lesmes son vidas anodinas, sin ningún atractivo. En mi opinión, la razón es porque son personas que no encuentran un sentido en sus vidas y simplemente el tiempo pasa por ellas. No saben descubrir la belleza que encierra su vida cotidiana y no tienen un amor auténtico en su vida. Son unas relaciones efímeras y egoístas, como se aprecia en la novela. Por ejemplo, Bernardo y María Luisa se separan y no saben muy bien por qué lo hacen. Son personajes aburridos de sí mismos, lo que en opinión de Víctor Frank es una de las características de la sociedad occidental contemporánea, de algunas personas de esta sociedad. El hecho de estar aburrido y cansado de espíritu, cita Víctor Frank. Son egoístas, cómodos, que tienen la vida resuelta y sin problemas, y sin embargo no saben apreciar que lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado, con lo que supone de vivir para los demás, pues en eso consiste el amor, en darse. El amor es sobre todo
donación. Esta tipología de personajes que padecen las enfermedades espirituales contemporáneas son narradas magistralmente, en mi opinión, por Merino en esta y en otras novelas. Las palabras del mundo. Las palabras del mundo son tres relatos que señalan, que expresan muy bien esto que estoy diciendo. Uno es sobre la libertad, la identidad, la memoria, el amor, el sentido, y refleja bien también, muy bien, las carencias de esos bienes básicos y cómo afectan a las personas. Las relaciones poco profundas, la falta de comunicación entre las personas, la pérdida de identidad y de la memoria, es decir, no saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué quiero hacer en mi vida, la falta de sentido y de fin, la pérdida de ideales de juventud, la infelicidad, la falta de orden interior. Voy a señalar muy brevemente ya en esta parte final estos tres relatos. Bifurcaciones. La sinopsis es la siguiente. Gabriel Mestre está casado con Pilar, tiene 3 hijos y es abogado. Con motivo de la celebración del 25 aniversario de la promoción de su facultad, es convocado a una cena de gala y han de hacerse una foto para la orla de ese aniversario. Cercana a la tienda de fotografías estaba la casa de Irene Herrero, chica a la que pretendió sin atreverse a decírselo. Al pasar por su casa la encuentra. Esta vez sí se atreve y hablan mucho y cenan, etc. Al día siguiente intenta volver a ver a Irene, pero la casa de Irene estaba abandonada desde hacía muchos años, le dijo la portera. Acude a la cena del 25 aniversario intrigado y con el deseo de encontrarse a Irene, y allí se entera de que Irene había fallecido ahogada en el mar el verano en que acabaron la carrera. Él no se había enterado. Este hecho misterioso del reciente encuentro con Irene, que en realidad había fallecido 25 años antes, le hace reflexionar a Gabriel y darse cuenta de cómo en su vida han existido momentos en los que ha tenido varias posibilidades de elección o bifurcaciones, y con sus decisiones libres ha elegido una de ellas, no la otra, y se plantea qué hubiera sucedido si hubiera elegido la otra. Es una historia de bifurcaciones sobre la libertad, cómo las decisiones libres de los hombres configuran su vida, que pudo transcurrir de una manera muy diversa, y también de la ausencia de libertad. Bueno, podríamos comentar mucho más de este texto, pero quiero tener tiempo para comentar los otros dos. Imposibilidad de la memoria. La sinopsis del relato de este segundo es el siguiente. Una mujer viaja a un lugar para las vacaciones donde espera a Javier, que había quedado con él. Javier no llega ni llama, pero ella identifica un olor leve, más tarde unos golpecitos y por último unos sonidos como de alguien que rasca el suelo de madera. Habla con el socio de Javier, Alexander, que también le espera, y con el vecino, que había observado un comportamiento raro en Javier la última vez que le vio. Al final, ella también se disuelve en la nada. No aparece nunca el nombre de ella, que además está leyendo una novela banal, sin sustancia, y que al ver un retrato suyo de joven se siente lejana, como que esa persona que ve ahí ya no es ella. Este segundo relato es una narración sobre la identidad y su pérdida por la falta de memoria, pues en la memoria reside parte fundamental de la identidad. Es un relato muy bien construido, lo que quiero decir, hay una parte de imaginación, pues casi de ciencia ficción, podemos decir, pero está muy bien construido. Es un relato también sobre la incomunicación en las relaciones interpersonales que dañan la memoria y sobre los ideales que dan sentido a una vida y cómo la pérdida de los ideales hace perder el sentido de la vida. Merino juega cómo se ve con estos episodios para acentuar la sensación de pérdida de identidad, el retrato que ve la mujer, que ya no se identifica con él, o también un relato sobre la incomunicación. En concreto, recuerda la mujer que hace tiempo que no habían hablado de nada personal entre él y Javier, y cómo, pues, aunque vivían juntos, no hablaban de cosas personales, más allá de las circunstancias ordinarias, sin profundizar en nada. Habla también de la pérdida de ideales y dice, esa pérdida de identidad provocada por la falta de memoria y de comunicación se une al desvanecimiento del entusiasmo y de la ilusión por los ideales de juventud. Recordó
Leo: la fe de Javier y su propio enardecimiento cuando estaba encendido dentro de ellos como un afán obsesivo, como una vivísima y reconfortante pasión, el odio contra aquel mundo en el que vivían, cuando estaban seguros de que todo iba a transformarse y de que eran ellos, precisamente ellos, una parte de lo que iba a ser capaz de transformarlo todo, transformar el mundo. En aquellos poemas, aquellas frases lapidarias y aforismos, entre los discursos, las soflamas, las gacetillas, pues todo eso lo perdieron con el tiempo. Y esa pérdida de ideales pues hace también perder la propia personalidad. Le parecía que aquellos ideales trascendentes de transformar el mundo eran valiosos, y lo son, pues constituyen también parte relevante de la identidad y el sentido de la vida, pues una vida sin ideales es una vida que pierde su sentido. Esta actitud es la que califica Víctor Frank de neurosis colectiva de nuestro tiempo, que tiene como características la actitud vital efímera o provisional, el fatalismo, el conformismo o colectivismo y el fanatismo, a lo cual añade la negación de la propia personalidad, en el caso del conformista o colectivista, o la personalidad ajena, en el caso del fanático, y el nihilismo, el hecho de estar aburrido y cansado de espíritu, el vacío existencial interior. Y esa metáfora de la desaparición, disolución de Javier y posteriormente de su mujer está bien traída y puede significar eso, una disolución por falta de sentido y por una falta de horizontes vitales que le llevan a que su vida, para él, no merezca la pena ser vivida. Concluye el relato: todos nosotros estamos haciéndonos invisibles. El viajero perdido, que es el último relato, es un escritor maduro que lleva tiempo sin poder escribir, se encuentra por la calle en un día de lluvia intensa, ya de noche, a un viajero que le repite varias veces «estoy perdido», y le pregunta angustiado y con prisa por la estación de tren. Cuando llega a su casa se lo cuenta a Berta e inicia un relato por primera vez en mucho tiempo, con ánimo y vislumbrando además el final. Y comienza ese relato con la imagen en la cabeza del viajero perdido, bien, que acaba de preguntarle. Esa pérdida también, el relato es mucho más largo, hay un viaje de Berta, su mujer, a una Ceuta, también ahí no puede volver, etc. Este es otro de los síntomas de las pérdidas contemporáneas. Berta se acuerda que no han hablado tampoco con Hondura de nada entre su marido y ella. El desamor, el sentimiento de soledad. Ella le contó a otra persona sus sucesivas decepciones amorosas. Le habló de su actual compañero, con quien la unía principalmente un sentimiento amistoso y el esfuerzo de evitar la soledad. Pero estoy muy sola, confesó. Sentimiento de soledad que comparte también el viajero. Concluye este relato, bueno, hay muchas más cosas en este relato, pero el tercer relato aborda cómo algunas personas están perdidas afectiva y relacionalmente, desamorados, con gran sentimiento de soledad, atenuada por compañías efímeras, poco satisfactorias por su falta de hondura. La historia de este escritor maduro y de su mujer también refleja otros síntomas de las patologías espirituales contemporáneas. Un escritor que no es capaz de dar fin a los relatos, es decir, culminar su trabajo, ni tampoco dar una finalidad a su vida. Ambos experimentan lo que en palabras de Stolina se titula fatiga, agotamiento, desasosiego, síntomas contemporáneos. Conclusiones. Bueno, retomo el inicio. Como casi todos los escritores españoles de su generación, nació en 1941, José María Merino ha recibido una formación cristiana, conoce la religión y la Iglesia católica, que ha experimentado en el hogar familiar y en las tradiciones populares que se suelen vivir en nuestro país. Y eso se refleja en sus escritos, como hemos visto. Segunda conclusión, como un cierto porcentaje de escritores de su generación desarrolla una aproximación algo crítica a la fe cristiana y a la Iglesia católica, pero en su caso es respetuosa, no beligerante. Podríamos ascribirle, si nos lo permite José María Merino, a esa secularización no laicista propuesta por el filósofo canadiense Charles Taylor. Tercera conclusión. En sus personajes se trasluce una visión de la persona humana de raíz cristiana. Elabora sus relatos con conceptos de antropología teológica de matriz cristiana, no expresada explícita, sino implícitamente.
Desde mi punto de vista, como señalaba antes, en él se cumple el pensamiento del filósofo italiano Benedetto Croce: no podemos no llamarnos cristianos, porque bebemos de toda esa tradición. En sus relatos aparecen tratados con hondura la libertad, el amor, la identidad y también sus carencias, la memoria, el sentido, el fin, sus carencias señaladas por Víctor Frank, que ha calificado estas patologías espirituales contemporáneas como una enfermedad existencial de tipo neurótico, neurosis noógena o neurosis colectiva de nuestro tiempo. Y otros autores, fijándose más en la dimensión religiosa, las nombran como acedia espiritual, que es la pérdida de sentido, de la identidad, de la memoria, el desamor, la incomunicación, la soledad, la infelicidad, el egoísmo, que generan las vidas sin sentido y sin un amor auténtico entendido como donación. Pues queriendo saltar la libertad no se dan cuenta de que el acto esencial de la libertad es el amor. José María Merino, cuarta conclusión, realiza un ejercicio de gran literatura, de alta literatura, con esa visión de la persona humana, y engarza con la gran tradición de narrativa occidental. Algunos de sus relatos, en mi opinión, se encuentran entre los mejores de nuestra literatura y, como hemos señalado, ha contribuido junto con otros compañeros de generación a renovar la narrativa contemporánea. Muchas gracias.